Muy buenas tardes, buenos días queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ingresar a lo que es el estudio, un poco de historia de lo que es la estructura atómica, ¿ya? Un poco de historia, muy bien. Ahí tenemos. Ya, muy bien. Comenzaremos primeramente con los antiguos griegos de la Edad Antigua. Ya, estos antiguos griegos tenían un pensamiento de la naturaleza. Ellos decían de que, bueno, la naturaleza estaba formada era una combinación de los cuatro elementos. Estos cuatro elementos eran el fuego, la tierra, el aire y el agua, ¿no? Entonces ellos decían de que cada elemento, la materia, las plantas, las flores, los animales y nosotros mismos estábamos formados por esos cuatro elementos. O sea, la combinación de esos cuatro elementos eh, podíamos obtener un ser vivo, así, ¿no? Entonces, la combinación de sus elementos formaban una piedra. La combinación de sus cuatro elementos formaban los insectos, el cielo, el aire, los mares, las montañas, ¿no? Entonces, eso era un pensamiento, así era el pensamiento en la edad antigua, ¿no? Sabemos bien que en la edad antigua estaban representados por eh, filósofos griegos, ¿no? Ya ellos tenemos Aristóteles, Aristófanes, Tales de Mileto, teníamos a Platón, teníamos a Demócrito, ¿no? Y este último, hay que hablar sobre él, ¿no? De este último filósofo, porque este señor ha afirmado de que toda materia estaba formada por pequeñas partículas, ¿no? Él decía entonces, ¿no?, de que la materia sí se puede dividir, ¿no? Tendríamos que tener un cuchillo más fino para llegar a lo que eran los átomos. Pero este señor dijo, ¿no?, que la materia sí se divide, pero llega un momento en que ya la materia ya no se puede dividir, ¿no? Entonces podríamos dividir varias partes de la materia, pero llega un límite, y este límite eran los átomos, ¿no? Era algo que no se podía dividir, ¿ya? Es de esta manera entonces, ese era el pensamiento de este señor Demócrito en cuanto a los átomos. Átomo, en griego, atomae, significa indivisible, ¿ya? Eso entonces en cuanto a los griegos. Ahí tenemos a Demócrito, este señor filósofo griego que indicó, ¿no?, anteriormente de que la materia estaba formada por pequeñas partículas llamadas átomos. Bueno, remontándonos ya a lo que era la edad moderna, tenemos aquí a este señor llamado Lavoisier, Antoine Lavoisier. Este científico era francés, que más o menos vivió en la edad, en los años de 1700, ya en esos tiempos de la Revolución Francesa, ¿no? Este señor había afirmado de que la materia no se destruye ni se crea, solamente se va a transformar. Este señor antes, en su edad, en su época, ¿no?, todavía había algunas teorías de la alquimia. Y entre estas tenemos lo que es la teoría del flogisto. ¿Qué es la teoría del flogisto? Decían muchos de que toda materia cuando se incineraba, esta liberaba flogisto, ¿no? O sea, todavía no había un concepto de lo que era el calor. Entonces decían que se liberaba flogisto. Cuando nacía un ser o una planta, una flor, etc., este dice que se encargaba de ganar flogisto, ¿no? ¿Por qué tiene la mesa peso? ¿O por qué tiene masa? ¿Por qué es más pesado que otra? Porque esta tenía flogisto. ¿Por qué tenía... ¿Por qué se incineraba? Porque liberaba flogisto. Entonces este señor afirmaba de que, ¿qué es el flogisto? ¿Qué es en realidad el flogisto? El flogisto, en esos tiempos
no tenían una teoría adecuada, los alquimistas, no tenían una teoría, porque antes sabemos bien que la alquimia era una pseudociencia, ¿no ve? O sea, no aplicaban el método científico, tampoco había una demostración por números, ¿no ve? Una demostración analítica, más matemática. Entonces lo que hizo este señor es modernizar la química, ¿ya? Ha modernizado la química, ¿ya? Ha aplicado lo que es las matemáticas a la química. Y para esto él utilizó lo que era algunos instrumentos como la balanza. La balanza entonces le valió a este señor para que la química sea algo como podríamos decir, una materia más seria, más científica, ¿no? Además, se dijo que este señor, Antoine Lavoisier, fue el primero en utilizar el método científico y que, ¿no? Él utilizó el método científico y gracias a él, se le dio el título o se le dio el título a Lavoisier como el padre de la química moderna, ¿ya? Entonces esto es relacionado a lo que es Lavoisier. Lavoisier, este científico, tuvo un final triste, un final demasiado triste porque lo guillotinaron en la Revolución Francesa. O sea, los revolucionarios lo guillotinaron, ¿ya? Entonces este es entonces el Lavoisier. Remontándonos más ya a la tercera década del siglo XIX, de 1830, ¿no? Tenemos a este señor llamado John Dalton, ¿no? Este señor John Dalton ha estudiado la estructura atómica, pero no ha estudiado de una manera, sino que él ha argumentado, ha recabado información de sus demás colaboradores, ¿ya? ¿Qué significan colaboradores? Él ha recabado información de sus colegas, como Demócrito. También recabó información de Lavoisier, de Proust, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces formó su famosa teoría atómica, ¿ya? Esta era entonces la teoría atómica, donde decía él de que toda materia estaba formada por partículas pequeñas llamadas átomos y que cada sustancia se podría combinar, ya sea en proporciones definidas o también se podía combinar en proporciones múltiples, ¿no? Eso lo recabó de su colega Proust, y que los átomos no se podían destruir ni se podían crear, solamente se podían transformar, ¿no? Eso también lo recabó de este señor, como es Lavoisier, ¿no? Entonces solamente ese era su pequeño estudio o su pequeño aporte, podríamos decir, a la estructura atómica. Este señor así de esta manera ha aportado a la estructura atómica. Ya en ese tiempo, en ese tiempo de Dalton, ¿no? Este señor Dalton, ya en su tiempo de Dalton, ya había algunos nuevos conocimientos de la electricidad. Ya, la electricidad era uno de los, podemos decir, uno de los fenómenos que recién se estaba conociendo en ese entonces, en 1830. ¿Ya? Bueno, su colega Faraday estaba haciendo estudios minuciosos en cuanto a la electricidad. Faraday, ¿no? Gracias a él ya tenemos lo que son las leyes de Faraday, la primera ley, la segunda ley de Faraday, ¿no? Así, queridos estudiantes, entonces este señor solamente ha aportado con solamente su teoría atómica. También ha estudiado este señor Dalton con los gases. Los gases ha llevado también al estudio ha aportado, ¿no?, al estudio de la estructura atómica. Bueno, podríamos decir que el primer modelo atómico fue así. Así era el primer modelo atómico de este señor Dalton. Solamente era una pequeña esfera, ¿no? Este era el átomo de 1830.
Bueno, la teoría atómica lo tienen en sus textos, podían leerlo. Así, entonces Faraday entonces ha empezado ya a, como dije más anteriormente, a experimentar con la electricidad. Entre ellos consistía primeramente en tener un tubo. Aquí tenemos el tubo, un tubo de vidrio que es vacío, rellenado por un gas raro, ya sea xenón, radón, ¿no? Xenón o radón. Estas estaban conectadas por medio de dos electrones a un generador eléctrico. ¿No ve? Se enchufaba el generador eléctrico y Faraday observó de que había una luminiscencia, una fluorescencia extraña. Acá, ¿no ve? Ahí están los dos cátodos, positivo y negativo, y observó que había ahí una luminiscencia dentro del tubo vacío. Así que sus contemporáneos, eso ya ocurrió en 1830. Ya en 1912, pasó el tiempo, pasó unos 40 años, ya en 1912, en la época de Titanic, ya les hablo, a principios del siglo XX, este señor inglés, J.J. Thomson, también experimentaba con esos tubos, o sea, con la electricidad. Ya la electricidad ya formaba parte doméstica de lo que era el hombre, ¿no? El hombre. Ya las casas ya tenían electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, la electricidad era la base para el estudio de la estructura atómica, pero también era la base doméstica, algo, podríamos decir, vital para el hombre, ¿no? Iluminar sus casas, etcétera, etcétera, ¿no? Generar luz, etcétera. Pero, como ya dije más antes, la electricidad era la base para el estudio de la estructura atómica. Y entre estas tenemos a J.J. Thomson. Aquí J.J. Thomson usó varias variantes del tubo de este científico, ¿no ve? De Faraday. Aquí están, esa es una de las variantes. Una de esas variantes fue utilizar una placa metálica en forma de cruz. Aquí tenemos la placa metálica en forma de cruz, ¿no? Aquí tenemos los dos electrodos, ¿no? Y estaba rellenado ese tubo por un gas. Ya saben qué gas, radón, xenón, uno de esos dos gases, uno de los gases más raro. ¿Ya? Este se conectó a un generador de energía y se observó aquí, vean, una extraña luminiscencia. Aquí formaba ya una sombra, ¿no? De la placa de aluminio que tenía ahí, que era el cátodo positivo, y aquí tenemos el cátodo negativo. A esos tubos se los llamó tubo de rayos catódicos. ¿Por qué tubo de rayos catódicos? Porque la luz se generaba en el cátodo negativo, ¿ya? Y que las partículas iban en línea recta del cátodo al ánodo. ¿Por qué? Porque habían partículas, dice, ¿no? O sea, con eso ya J.J. Thomson intuyó de que habían partículas, aparte de los átomos, que tenían cargas, ¿ya? Que tenían cargas y que eran atraídas del negativo al positivo, ¿ya? Y que en línea recta. Y los llamó a estas cargas o a estas partículas electrones. No los llamó átomos, sino los llamó electrones, ¿ya? Iban en línea recta del cátodo al positivo. Que estos electrones tenían carga negativa. ¿Por qué tenían carga negativa? Porque nacía del cátodo negativo. ¿Ya me están entendiendo? Entonces, así de esa manera se dedujo de que existían otras partículas, o sea que el átomo tenía otras partículas negativas llamadas electrones. Ahí tenemos, entonces ahí estaban, así se descubrió el electrón, los electrones que tenían carga negativa. ¿Ya? Y se dedujo lo siguiente: los rayos catódicos tienen una carga eléctrica negativa. La masa de los mismos es muy pequeña. Bueno, tenían masa
porque también aparte se utilizó una variante. Aquí en medio, a ver, aquí en el medio se utilizó una espoleta, ¿no? Ya no esta placa metálica, sino una espoleta con carga positiva, y cuando se puso al generador, o sea, se enchufó al generador, esta espoleta giraba. Por esa razón se dedujo de que estas partículas con carga eléctrica negativa, llamados electrones, tenían masa, pero una masa muy pequeña. Aquí me faltó, los rayos catódicos se trasladan del cátodo negativo al positivo en línea recta. Los rayos catódicos deben tener su origen en los átomos. ¿Ya? Entonces, así de esa manera, con este breve experimento, se ha descubierto los electrones. ¿Quién los descubrió? J.J. Thomson. J.J. Thomson descubrió entonces los electrones, ¿ya? Y para esto también se dedujo un segundo modelo atómico. Sabemos bien que había muchas falencias en cuanto a la teoría atómica de Dalton, ¿no? Había una serie de explicaciones que estaban incompletas, podríamos decir. Las teorías de Dalton estaban todavía incompletas. Y que J.J. Thomson quería compensar esas falencias. Una de esas compensaciones fueron que el átomo todavía se divide en otras partículas. Y que el átomo consistía también en una esfera positiva, y que estaban inmersos ahí los electrones como un panetón, como las pasas de un panetón. ¿Ya? Ahí están las pasas del panetón, estaban ahí inmersas entonces dentro de esa masa positiva que había ahí. Ahí está, ese era entonces el segundo modelo atómico, o era el modelo atómico, en 1912, ¿no? Es una revolución que hizo este señor J.J. Thomson. Ahí están tubos de rayos. Y para ello, ya sin querer queriendo, se descubrió el televisor. Con estos tubos de rayos catódicos se descubrió el televisor, ¿no? Así, de esa manera ya la tecnología iba avanzando. Así, de esa manera ya entonces había nuevos conocimientos con solamente estudiar el átomo, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy seguimos conociendo lo que son las características del átomo, y el átomo es más complejo todavía de lo que se podía esperar, ¿no? Con los aceleradores de partículas, la partícula de Higgs, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, muy bien. Esta es entonces la primera invención gracias a los tubos de rayos catódicos, el televisor. Bueno, ahí tenemos el descubrimiento de los protones. ¿Ya? El descubrimiento de los protones también se realizó gracias a los tubos. Los tubos, no tubos de rayos catódicos, ya no se llamaban tubos de rayos catódicos, sino se llamaban tubos de rayos anódicos. ¿Ya? ¿En qué consistían estos tubos de rayos catódicos? Lo mismo que Thomson puso aquí unas variantes. ¿Quién lo puso? Un científico llamado Goldenstein. ¿Ya? Goldenstein, ¿cómo hizo? Aquí puso una placa. ¿Ya? Una placa negativa. Esta era la placa negativa y estaba perforada. Aquí estaba el ánodo. Es un electrodo positivo. Aquí estaba el electrodo negativo, que era el perforado. Y aquí estaba el ánodo. El de carga positiva, por eso se llamaban tubo de rayos anódicos. ¿Ya? Lo mismo este señor ha enchufado a un generador eléctrico, se puso a un generador eléctrico y se observó que aquí había una extraña luminiscencia, una débil luminiscencia. ¿Ya? Una débil luminiscencia. ¿Por qué? Porque de aquí sabemos que del cátodo nacían los electrones, ¿verdad? De aquí nacen los electrones. Y cuando los electrones chocaban con los átomos del gas,
estas perdían, estos átomos del gas perdían electrones, ¿no? O sea, otra vuelta. Esto, de acá nacían los electrones, ¿verdad? Y cuando chocaban con los gases del gas, estos les arrancaban un electrón, ¿ya? Y estos electrones o estos átomos, cuanto más electrones perdían, más positivos eran, más positivos, ¿ya? Perdían electrones y se volvían más positivos. Aquí entonces vamos a poner más positivos. Y cuanto más positivos eran, más se alejaban de aquí del ánodo, porque sabemos bien que cargas iguales se repelen. Entonces estos átomos cruzaban estas perforaciones y se iban al otro extremo, estos iones, ¿vale? Por eso es que aquí es la débil luminiscencia. Aquí sí hay una fuerte luminiscencia, porque aquí ya los átomos recuperaban sus electrones, ¿no ve? Entonces es así, entonces como han operado o han descubierto los protones, ¿no? Los protones, los científicos, en este caso ha sido Goldenstein. Entonces se dedujo de la siguiente manera de estos experimentos, ¿no? Ahí tenemos, ahí está, negativo, se iba al positivo, ahí está, ¿no? Muy bien, ahí está. Se dedujo lo siguiente: los rayos tienen carga eléctrica positiva debido a que se escapan del ánodo, ¿no ven? Esos átomos que son cargados positivamente por la pérdida de electrones se escapan del ánodo y tienen carga positiva. Ahí bien. Estos rayos tienen características corpusculares. La masa de los rayos canales depende de la naturaleza del gas utilizado en el tubo y es un múltiplo de la del hidrógeno. Bueno, estos rayos tienen característica corpuscular. Cuando dice característica corpuscular significa que tienen masa, ¿ya? Y se dedujo también que esta masa era mucho más mayor que la del electrón, ¿no? De esa manera así se dedujo, ¿ya? Bueno, ahora con el protón y el electrón se descubrió, y el segundo modelo atómico se descubrió gracias a la electricidad. Bueno, ahora tenemos aquí otro fenómeno interesante como es la radiación. Ya aquí ya había características de ondas, ya aquí había otro conocimiento más. Aparte de los protones, habían otros conocimientos, o sea, nuevos conocimientos, nuevos descubrimientos. Aquí, por ejemplo, podemos descubrir lo que es ya los rayos X, ¿no? Pero aquí, a ver, radiación, la radiactividad, ¿no? La radiactividad no es nada más que la emisión de los rayos, ¿no? Que fluorece o también emite una serie de rayos que sirven para fluorecer varias sustancias, ¿no? Ya, en este caso, a ver, un poco de historia. La radiación comienza con este señor llamado Becquerel, ¿ya? Este señor Becquerel era un fotógrafo, no era un científico, era un fotógrafo que más o menos él tenía en su poder este mineral llamado plebenda. La plebenda era un mineral, el uranio primitivo, podemos decir, ¿no? Entonces el señor afirmó de que este mineral emitía una serie de rayos extraños. Todavía no se ha llamado alfa, beta ni gamma, todavía no, sino que él dijo de que emitía una serie de rayos misteriosos que podían velar una placa fotográfica, o de lo contrario podían ionizar el aire. Ionizar el aire, ¿qué significa? Que podían, más o menos, no sé si ustedes han olido el hospital alguna vez, ¿no? Han olido el hospital, ese olor a medicamento, a medicina, eso significa ionizar, ¿ya? Entonces, él dijo de que ese mineral podía ionizar, podía velar las placas.
ahí como verán, ahí está una velación de una placa, ¿no? Ahí está una de sus conclusiones que ha llegado este señor, ¿no? En sus experimentos, ¿no? Ahí ven, eso significa velar una placa, no se podían velar, o sea, ya no servía ya la placa, ¿no? Entonces lo primero que dijo que el señor, las placas se velan cuando la prebenda estaba en contacto directo con el sol. Eso es lo primero que dijo. Pero observo de que estaba nublado una vez, quería repetir sus experimentos, ¿no? Y él afirmó de que la prebenda podía emitir rayos, esos rayos misteriosos, con o sin el contacto con el sol, ¿no? Porque cuando estaba nublado, entonces él, ¿qué hizo? Él guardó su experimento en un velador, ¿no? Pero al día siguiente, ¿qué observó? Observó que también estaba velada la placa fotográfica, ¿no? Entonces así es lo que concluyó, o así es lo que experimentó este señor con la prebenda, con la radiactividad, ¿no? Él ha sido entonces el primero que ha descubierto la radiactividad. Bueno, ahí tenemos también a los esposos Curie, que también experimentaron con la radiactividad, todo eso. Ahí está. Entonces dijeron en una conclusión que la radiactividad es la particularidad que tienen algunos elementos de emitir radiaciones de alta energía en forma continua y natural, ¿no? Entonces este uranio era bastante inestable. Según Marie Curie, este uranio, cuando se utilizaba mucho uranio, ¿no? Esa es la radiación electromagnética, se transformaba en otro mineral llamado radio. Él los ha llamado radio, ¿no? También concluyó que Becquerel, este señor Henry Becquerel, el uranio emitía radiaciones diferentes a lo que era la electricidad y no estaban relacionadas a lo que era la fluorescencia, ¿ya? Otra conclusión que llegó fue que los elementos radiactivos al emitir radiación se transmutan, ahí está, se transforman en elementos diferentes. Por ejemplo, el uranio se transforma en radio y este radio, tanto utilizar su emisión, se transforma en polonio. ¿Quiénes lo descubrieron eso? Los esposos Curie, ¿no? Desgraciadamente murieron por contaminación radiactiva, ¿no? Murieron ya sea por cáncer en el estómago, etc., ¿no? Así entonces es lo que la conclusión de este señor Becquerel. También dijo de que la radiactividad consta de 3 tipos de emisión, pero ese tipo de conclusión no le corresponde a este señor Becquerel, sino le corresponde a este señor, ¿no? Este señor ha descubierto los rayos alfa y los rayos beta. ¿Quién era este señor? Este señor se llamaba Rutherford, ¿no? Este señor entonces se llamaba Rutherford. Rutherford también ha experimentado con lo que es la prebenda, ¿no? También ha sido uno de los científicos que ha experimentado con la prebenda. En este caso, este señor, gracias a este señor, se dijo de que la materia era discontinua, no era continua la materia, ¿no? De que había unos pequeños espacios. ¿Cómo logró esto? Gracias a este experimento, el experimento de la lámina de oro, donde este señor bombardeó partículas alfa, ¿ya? Partículas alfa, esta lámina de oro. Bueno, esta lámina de oro estaba aquí rodeada de una cámara fotográfica, podemos decir. No una cámara fotográfica, sino una placa fotográfica. Ahí está, Rutherford, ¿no? Aquí está, esta era la placa fotográfica, ¿no? Lo que él quería concluir era que todos los rayos que pasaban por acá,
todos los rayos que pasaban por la lámina de oro, o sea, eran bombardeados, tenían que ser desviados. Él quería saber si eran desviados o podía traspasar una lámina de oro, ¿no? Ese era su único interés de este señor Rutherford. Si estos rayos tenían la capacidad de traspasar una lámina de oro, o sea, la materia, ¿no? Lo que llevó a la gran sorpresa de que sí, una gran mayoría traspasaba esos rayos y una minoría las desviaba, eran desviados, ¿no? ¿Cómo logró esto? Porque había aquí puntitos, como observarán aquí, puntitos. Ahí tenemos a Rutherford en ese tiempo, en 1920 puede ser esto, ¿no? Comenzando lo que era los años 20, en el siglo XX. Ahí está, este era lo que él quería saber. Él quería saber si la materia es continua, todos los rayos tendrían que ser desviados. Pero él, sorpresa, se ha llevado de que la mayoría eran traspasados por esas partículas alfa o por la radiación alfa. Ya, y para entonces ya él dedujo un tercer modelo atómico. Aquí está el tercer modelo atómico. Era el modelo planetario de él, de Rutherford. ¿Ya? De Rutherford. ¿Cómo hizo este modelo atómico? Porque él dijo de que la mayor parte de los rayos eran traspasados, lo cual dedujo de que había un espacio entre un espacio muerto. A él lo llamó ese espacio muerto, envoltura, por donde pasaban todos los rayos alfa. Aquí ven la mayoría de los rayos alfa traspasar, porque había por ahí un espacio, ¿no? Él lo llamó envoltura. Y la minoría que eran desviados gracias a una zona donde él lo llamó núcleo, ¿no? Que estaba cargado positivamente. ¿Por qué cargado positivamente? Porque los rayos alfa tienen carga positiva y positivo con positivo se anula, ¿no? Se repele. Por esa manera son repelidos, chocaban en el centro del núcleo y estos eran repelidos, estos rayos alfa. ¿Ve? Y los que eran traspasados porque había un punto nuevo. Entonces, por esta razón se dedujo de que el átomo debe tener un modelo planetario, debe ser un modelo planetario, ¿no? Así, de esa manera debe ser el átomo. Así, de esta manera, entonces Rutherford hizo su tercer modelo atómico, ¿no? También gracias a este señor se dedujo de que las partículas alfa tenían una longitud de onda más larga, más grande, y que eran detenidas por un papel, y que las partículas beta tenían carga negativa y que traspasaban el papel, pero eran detenidas por una lámina de aluminio. Las gamma todavía no han sido descubiertas por él, han sido descubiertas por otro autor, ¿ya? Bueno, los rayos al gamma, ¿no? Eran rayos que tenían una longitud de onda pequeña y que eran muy penetrantes, ¿no? Incluso no se podían detener por un bloque grueso, en este caso una pared, ¿no? Lo único que dice se podía desviar a los rayos alfa o a los rayos gamma eran una pared de acero. Eso sí podía desviar un rayo gamma, ¿no? Entonces esa era la particularidad entonces de este señor. Entonces, gracias a este señor Rutherford se ha descubierto los rayos alfa y los rayos beta. Y también gracias a este señor se dedujo que el átomo debe tener una cierta particularidad, un modelo planetario,
debe tener un cierto modelo planetario, ¿no? Y ahí se dedujo también de que la materia no es continua, es discontinua. Aquí tenemos, ¿no? Ese espacio, entonces la envoltura y el núcleo. También, gracias a este señor, se dedujo o se descubrió el núcleo atómico que tenía carga positiva. Ya en 1935, ¿no? Había este señor llamado, otro científico llamado Niels Bohr, ¿no? Niels Bohr. Este señor Niels Bohr, entonces, él dijo que la materia, bueno, este señor era el alumno de Rutherford, ¿no? Este señor era su alumno de este señor, de Rutherford, ¿no? Él era su maestro, ¿no? Y este era su alumno. Y dijo, ¿no?, a su maestro que tenía también muchas falencias. Le había observado de que tenía muchas falencias. Entre estas decía de que, bueno, los electrones, como son positivos y negativos y que tienen un modelo planetario, ¿no? En alguna ocasión, aquí observamos de que los electrones giran, pero pueden girar y girar y girar hasta que se desintegra totalmente en el núcleo. Y esto lo cual no pasaría, ¿no ves? Porque si se desintegraría los electrones en el núcleo, entonces no habría vida, no habría el planeta Tierra, no habría, bueno, pues nosotros mismos, no tendría sentido, ¿no?, la vida. De esa manera, entonces, este señor Niels Bohr dedujo que tenía varias falencias y que y cómo estaba formado entonces el átomo, ¿no? Entonces le preguntaron eso, ¿cómo estaba formado entonces el átomo? Gracias a este señor, que hizo también una revolución en cuanto al átomo, al conocimiento o al estudio del átomo, era combinar las leyes newtonianas, las leyes físicas newtonianas clásicas, con las leyes o conocimientos cuánticos, ¿no? Ya en ese entonces se sabía que ya se han descubierto que eran las ondas electromagnéticas con, ¿cómo se llama este autor? Las ondas electromagnéticas con Hertz, ¿no? Henry Hertz, ¿no? Henry Hertz, ahí está, ¿no? Entonces, este señor necesitaba esos conocimientos, necesitaba más argumentos para formar su teoría atómica. ¿Y dónde las recogió? Las recogió por eso de sus colegas. Entre ellos tenemos de Max Planck. Tenemos a Max Planck, a Albert Einstein, ya conoció a Albert Einstein, y otros más estudiosos, ¿no? Pero los más importantes eran ellos, a Hertz, a Max Planck y a Albert Einstein. Este señor ya Albert Einstein ya era conocido con su famoso teoría del fotoeléctrico, ¿no? Con el fenómeno de fotoeléctrico. Entonces, primero, quería saber entonces la naturaleza ondulatoria, o sea, las ondas electromagnéticas, ¿no? La radiación es una onda electromagnética, Las partículas alfa, beta y gamma son ondas electromagnéticas, ¿ya? ¿Qué significa electromagnéticas? Que se generan de la electricidad y del magnetismo, ¿ya? O sea, la electricidad va a generar magnetismo y el magnetismo va a originar electricidad, ¿ya? Ambos se compensan. Eso significa entonces una radiación que va a generar electricidad y a la vez va a generar magnetismo, ¿no ve? Pues es electromagnética, es energía, ¿ya? Y es evidentemente que estas ondas transportan energía de manera inalámbrica, o sea, sin la necesidad de tener, por ejemplo, cables de luz, cables así de cobre o de aluminio, sin la necesidad de cables. Entonces estas ondas van a transportar energía,
¿ya? Como por ejemplo el sol. El sol transporta energía. Sí, gracias al sol tenemos nosotros energía, esa calor, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo nos calentamos? ¿Cómo nos proveemos? Mediante la energía que nos da el sol. Y el sol nos provee energía en forma de ondas electromagnéticas, ¿ya? Así es, queridos estudiantes. Entonces, esas son las ondas electromagnéticas. Ahora, ¿de qué se compone una onda? Una onda se compone primeramente de una cresta y un valle, ¿ya? A ver, ¿de qué se compone entonces? Aquí tenemos una cresta, esta es la cresta y este va a ser el valle, ¿ya? Esta va a ser la cresta y el valle. Acá, aquí está. Entonces está la cresta y este va a ser el valle. Aquí, la longitud que existe de cresta a cresta, esa va a ser la longitud de onda, ¿ya? La longitud de cresta a cresta, entonces eso va a ser la longitud de onda. De valle a valle va a ser la longitud de onda. Ahora, la longitud que existe, ya bueno, la longitud de onda se mide en milímetros, centímetros, ¿no? Kilómetros, sí se puede dividir, sí se divide. La amplitud de onda consiste entre la longitud que existe entre la línea media y la cresta, la parte más arriba de la cresta de la onda, ¿no? Y la cantidad de onda que chocan en una superficie, ese va a ser la frecuencia, ¿ya? La frecuencia que se mide en hertz, ¿ya? Hertz. Eso significa entonces la cantidad de onda, entonces va a ser el hertz. Ahí está el hertz. ¿Y qué es el hertz? El hertz va a ser un ciclo por cada segundo. Ay, perdón, un ciclo, ¿ya? ¿Qué es un ciclo? Un ciclo compone primeramente una cresta más un valle. Ese es un ciclo, ¿no? Entonces, la cantidad de ondas que va a chocar en una superficie, ya sea una antena o algo, un celular, generalmente antenas, ¿no? O algo, un emisor, o un receptor, ¿no? De energía, ¿no? La cantidad de, se llaman ciclos por segundo. ¿Y qué es un ciclo por segundo? Un hertz. Este va a ser entonces el hertz, un ciclo por cada segundo, ¿no? Entonces, eso es entonces la cantidad de... Eso sería uno de los primeros conocimientos que tendría este señor, nuestro científico Niels Bohr, para formular su teoría, su modelo atómico, ¿no? Uno de los... Este sería su primer modelo atómico, ¿no? Este sería uno de los primeros argumentos que él tendría para formular su modelo atómico. Otro segundo argumento sería la teoría cuántica. La teoría cuántica, ¿qué es lo que dice? La teoría cuántica dice que estas ondas electromagnéticas, aquí están, ¿no? Estas ondas electromagnéticas están formadas, ¿ya?, por pequeñas partículas llamadas cuantos. Esa es una teoría atómica que ha revolucionado y es una teoría que es de Max Planck, ¿no? Estas ondas tienen pequeñas partículas llamadas cuantos y que cada cuanto va a tener energía, va a tener una determinada energía. A ver, energía entonces que es igual es la energía de cada de estos cuantos, aquí va a ser igual a su constante de ese Planck por la frecuencia. Esa es una fórmula que él ha hecho, señor Max Planck, cuando estudiaba las ondas electromagnéticas, pero él ha revolucionado también el conocimiento de la estructura atómica, podemos decir, de las ondas electromagnéticas o del conocimiento de los átomos, cuando dijo de que cada onda estaba formada por pequeños paquetes. Él los llamó, por ejemplo, cuantos, ¿no? Y Einstein
los llamó fotones. Einstein. El efecto fotoeléctrico es gracias a Einstein. Gracias a este conocimiento, Albert Einstein ha logrado le dieron el premio Nobel, ¿no? Gracias a ese, al efecto fotoeléctrico. Él lo llamó fotón, ¿no? Que son los fotones. Los fotones son también como los cuantos. Él dijo, ¿no? Que cuanto más energía, ya Albert, teoría cuántica es eso, ¿no? De Max Planck, pero ya el efecto fotoeléctrico dijo, cuanto más energía tiene una onda, más fotones, ¿no? Este va a arrancar, o sea, los fotones, va a arrancar un electrón. O sea, cuanto más energía va a cargar de fotones a un electrón, este le va a arrancar ese electrón a ese átomo. ¿Me están entendiendo? O sea, aquí más energía va a arrancar a un electrón, energía. ¿Ya? Eso sería entonces el efecto fotoeléctrico. No se olviden, entonces son dos teorías que han marcado una revolución en cuanto a los conocimientos de la estructura atómica, ¿no? Las ondas electromagnéticas, repito nuevamente, las ondas electromagnéticas ya han sido descubiertas por Henry Hertz, creo que se llama, no me acuerdo muy bien, Henry Hertz, ¿no? Él, por ejemplo, él ha estudiado a fondo lo que son las ondas electromagnéticas, de que sí, un cuerpo puede tener o puede ser cargado, de que un cuerpo sí puede emitir y el otro puede recepcionar ondas. O sea, en este caso, electricidad. Un cuerpo sí puede tener electricidad de manera inalámbrica. Eso significa, ese era el estudio de Hertz. No así con podríamos decir aquí, con cables de luz, no. De manera inalámbrica, un cuerpo puede recepcionar energía de una universidad a otra universidad, ¿no? Gracias a esta invención se logró inventar el código Morse, ¿no? Y la teoría de cuántica. Bueno, también tenemos, aparte de eso, el efecto fotoeléctrico, aparte de eso también tenemos otros estudios que este señor tomó para formar su modelo atómico. ¿Ya? Tenemos el estudio de la luz, ¿no? ¿Por qué la luz? ¿Por qué vemos a colores? ¿Qué características tienen los colores, ¿no? Ese es el entonces. Eso es todo el argumento que este señor ha recepcionado para hacer su tercer modelo. Pero eso lo vamos a hacer ya para la segunda parte de esta estructura atómica. Lo vamos a hacer en la segunda parte, ¿sí? Muchísimas gracias, queridos estudiantes. A ver, la próxima vamos a hacer también ejercicios de ondas electromagnéticas y la aplicación del Max Planck. Chao.